Presentamos al doctor Raúl Gustavo Ferreira, abogado, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires, tiene 13 libros publicados, más de 100 ensayos publicados en su lengua nativa, inglesa, italiana y portuguesa, postdoctor en Derecho en la Facultad de Derecho, miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y consejero de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y también fanático de fútbol, y nos va a decir después de qué club. Autoridades de la universidad, ciudadanos, estudiantes, estoy muy contento de llevar con mis colegas aproximadamente 1 hora y media en Monterrey. Agradezco también la invitación que han tenido y la fineza, la delicadeza de colocar la bandera de mi país junto a la de los otros países en este sitio donde vamos a exponer. Y doctor Germán Cisneros Farías, yo lo admiro a usted, pero todavía no he tenido tiempo para optar entre los Tigres y Monterrey. Estoy en la crisis del recién llegado y una situación parecida, no quiero extenderme mucho, me pasó en la ciudad de Medellín, donde también hay 2 equipos, y lo he guardado en mi corazón y nunca lo he dicho para que los paisas que son del otro equipo no se enojen conmigo. En mi país soy fanático de uno que es el más grande, pero bueno, eso queda. Quiero compartir con ustedes un desarrollo de una línea de investigación que vengo haciendo aproximadamente unos 10 años, que ha tenido diferentes escenarios. Uno de ellos ha sido privilegiadamente México, otro ha sido Colombia, otro ha sido Brasil y la Argentina. Son los 4 países que dan vuelta sobre esta ponencia que se titula El señor mono presidente. Quiero aclararles, por una cuestión, yo no hablo también español como Cristian, para que ustedes no entiendan que mono presidente tiene algún tipo de alusión zoológica. Se llama el señor mono presidente por las razones que voy a exponer. Todos los países de América Latina tienen una constitución. Esa constitución que tiene cada uno de nuestros países es una forma jurídica. En cada uno de nuestros países hay diferentes formas jurídicas. Se escalonan y en cada uno de ellos encontramos en la cima o en la base, depende de dónde la miremos, una constitución. ¿Cuál es la finalidad de estas constituciones? 2. Primero, funcionar como un tratado para la concordia, un tratado de paz, y segundo, ordenar diferentes procesos públicos. En esa ordenación de los procesos públicos hay 2 que adquieren la mayor relevancia, que son el gobierno y la estructuración de la democracia. Todas las constituciones de América Latina se dedican a estos 2 procesos públicos: estructurar la democracia y tender diferentes escenarios en relación a la gobernanza. Hay una curiosidad en todos los países latinoamericanos, a diferencia de lo que señalaba recién el expositor anterior, que todos nuestros países asumen el modelo presidencialista, es decir, una persona que va a ocuparse del liderazgo de todo el proceso constitucional. Acá recién se ha mencionado, en una exquisita ponencia, el artículo 1 de la Constitución alemana. Y precisamente, si hay algo diferente que tenemos los latinoamericanos en relación a la ordenación del proceso de gobierno, es esto. Porque nosotros teníamos todos modelos presidencialistas y en cambio la Constitución alemana probablemente es el paradigma del sistema parlamentario. La tesis que yo propongo
y que he compuesto es la siguiente. En todas nuestras constituciones, a los presidentes en mayor o menor medida se le atribuyen facultades legislativas, facultades jurisdiccionales, facultades administrativas, y por si esto no fuera poco, por el mismo precio, como diría un vendedor ambulante, hay países donde el presidente tiene una iniciativa enorme para reformar la Constitución, y hay otros países donde el presidente utiliza esa misma iniciativa para intentar destruir la Constitución. Si ustedes quieren pensar que estoy hablando de México y la Argentina, no es casualidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces cuando se produce una atribución suprema de facultades a una persona? Uno tiene que pensar que existe un ser humano que tiene la lucidez suficiente, la preparación intelectual, la sensibilidad social y la estabilidad emocional a lo largo de 5 o 4 años para tomar todas las decisiones que son necesarias para la gobernanza de un país. Esa persona no existe. Nosotros, cuando vamos a elegir un presidente en cualquiera de nuestros países, creemos que hay una persona de esas cualidades, pero esa persona no existe. Es imposible que exista una persona, sobre todo con la preparación intelectual y la estabilidad emocional, para que todas las 24 horas de cada uno de los días que dure su tarea pueda tomar la mejor decisión y la decisión más acertada. ¿Cuál es el problema que nos genera esto? El problema es que se produce una falta de confianza por parte de la ciudadanía. Además de la falta de confianza de la ciudadanía al no confiar baja la calidad del sistema, y al bajar la calidad del sistema se pierde, se disuelve, como si un líquido que tiramos en el agua, las posibilidades del bienestar general. Entonces, si las constituciones fueran hechas para lograr la paz, la gobernanza y enderezadas al bienestar general, se pierde, se disuelve, porque vamos a tener que esperar que solamente una persona, que es la que lidera supremamente el proceso político, resuelva esto. ¿Por qué la llamé el señor monopresidente? Hace 100 años, muy cerquita de acá, en Guatemala, había un señor llamado Miguel Ángel Asturias. Este señor Miguel Ángel Asturias, que luego se le otorgó merecidamente el Premio Nobel de Literatura, escribió un trabajo llamado El Señor Presidente. Ese trabajo de Miguel Ángel Asturias se termina en 1933, pero dada la dictadura que existía en Guatemala, no se pudo publicar hasta 1946. Entonces me pareció que, dada la invitación que me habían hecho con tanta gentileza, tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como de la Universidad de Nuevo León, tenía que honrar sobre todo el hecho de que esta obra fue publicada en México, en Puebla, en 1946 por primera vez, con una editorial que todavía existe. Entonces, en homenaje de alguna manera a Miguel Ángel Asturias, me he permitido llamarlo el señor monopresidente. Y hay en la obra de Miguel Ángel Asturias una oración que fue la que me decidió a trabajar en este escenario. Y Miguel Ángel Asturias dice: ¿se cree o no se cree en el señor presidente? Y en este sentido, el que osa hacerlo se convierte en réprobo. Es decir, que está en contra del presidente, se convierte en un réprobo. ¿Qué es un monopresidente? Es una persona ensimismada, unida en sí misma, que no escucha a los demás y que él cree que tiene esa lucidez y estabilidad para tomar absolutamente todas las definiciones. Esto que estoy señalando no es una crítica abierta a un presidente, sino que es a todos los presidentes, porque yo invitaría al auditorio a que mencionen y levanten la mano en los 40 últimos años, en los 28 países de América Latina, cuántos presidentes ustedes recuerdan que hayan llevado adelante una gestión digna, equitativa y para mejora con justicia social de cada una de las comunidades. Quiero decir que si en los últimos 28 años en América Latina existieron 50, 60, 70 presidentes, el resultado es malísimo, porque no vamos a poder hablar más de 2 o de 3, inclusive con discusiones. Y les digo más, esos 2 o 3 sobre los que nos pongamos de acuerdo, y no quiero hacerle panegírico de ninguno, van a ser personas que tenían una altísima sensibilidad social y una altísima preparación intelectual. No basta
No basta hoy para manejar los negocios públicos con la complejidad que tiene el Estado actual la buena voluntad. Hay que tener muy buenas razones y las muy buenas razones hay que estar preparado y llevarlas adelante. Quiero mencionar con ustedes solamente dos cualidades antes de pasar a un proyecto de reforma, de cómo se podría cambiar. Los buenos presidentes se eligen igual en todos los países. Aparece una persona, que puede ser una mujer o un varón, va a decir que ella va a cambiar el pasado, que me voten a mí, y cuando me voten a mí el presente va a cambiar, y que en el futuro todos vamos a estar mejor. Esto sucede en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todos los países sucede eso. No hay momento más cumbre, el más importante es el momento de la elección. Inclusive porque la elección del presidente tiene una característica, doctor Cisneros, es casi como un partido de fútbol, se juega a ganar. O sea, acá no importan los perdedores. Esto es una final de la Copa del Mundo, sin penales. Entonces el que ganó se lleva absolutamente todo y el que perdió no pasa absolutamente nada. Tendrá que esperar durante 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque el presidencialismo, como modo de gobernar una comunidad, reside en la confrontación, no en la cooperación. Y nosotros lo que necesitamos en las comunidades es colaboración, cooperación, convivencia. ¿Ustedes recuerdan en alguno de sus países que un presidente cuando asume llame a la oposición, al derrotado, y le diga vamos a trabajar juntos con equidad porque formamos todos parte? No, porque el presidencialismo no genera diálogo racional, no hay colaboración, no hay cooperación. Gané yo, y si Cristian fue el que perdió, tendrá que esperar 5 años para traer su propuesta. En estos próximos 5 años soy yo el que llevaré adelante esta tarea. ¿Esto dónde descansa? En una segunda cualidad del monopresidencialismo. Es la unidad. Yo no sé muy bien cómo se inventó esto. La cuestión es que en 1787, en Filadelfia, luego de arduas discusiones, se inclinaron por el sistema presidencial. La invención del presidencialismo fue anticipada por una cantidad de discusiones sobre el modelo que iban a llevar adelante para el proceso de gobierno de esas ingentes 13 colonias, que no ha existido en ninguno de nuestros países. No hay un país de América Latina donde se haya discutido, excepto Brasil, en la década del 90, cuál es el modelo, si nos gusta si nos gusta el semipresidencialismo, si nos gusta el parlamentarismo. No se discutió. Esa invención que se hace en 1787 tiene una segunda curiosidad, que ellos no utilizan la palabra suprema en la Constitución de Filadelfia de 1787. Y sin embargo, ese ser supremo, ese ser que se encuentra de manera inalcanzable, aparece por primera vez en la Constitución mexicana de 1824, repetida por la Constitución de Chile de 1833 y repetida por la actual Constitución vigente de Argentina de 1853. Es decir, que a ese presidente que inventan los norteamericanos para liderar el proceso político, nosotros los latinoamericanos lo alzamos. Necesitamos algo más fuerte. Como se decía en la Argentina, un presidente fuerte. Si no es un presidente fuerte, no sirve. Entonces lo alzamos y decimos que es un ser supremo. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa que solamente en la unidad existe la energía. Es decir, la energía política solamente puede existir si está encerrada en un puño. Ese puño es el puño del presidente, el que va a llevar adelante absolutamente todas sus tareas. La pregunta que nos están escuchando es decir, ¿cómo puede ser que tantos países en América Latina y ninguno haya discutido con seriedad? ¿Cómo estamos tan satisfechos los latinoamericanos con el presidencialismo? O sea, tan bien nos va que a nadie se le ocurre discutir esto. Porque cuando hablan de Alemania, a los alemanes, a ninguno se les ocurre decir vamos a salir del sistema parlamentario. Sería descabellado. A cualquier país europeo sería una idea francamente descabellada imaginarse que va a ir un sistema presidencial. Nosotros acá parece que estamos todos, digo nosotros por todos los que somos acá,
Es decir, los que juegan en la CONCACAF, los que jugamos la Copa Libertadores, todos, o sea, todos, absolutamente todos, estamos muy contentos. ¿Qué les digo? Este es un problema capital del derecho constitucional. Porque una de las tareas principales de la Constitución, repito, es ordenar el proceso público del gobierno. Y si el proceso público del gobierno no genera bienestar, sino que genera malestar, estamos realmente cuestionando el modelo de liderazgo que establecen nuestras constituciones. El presidente tiene que generar hegemonía. Si el presidente no genera esa hegemonía, ¿qué se va a decir? Es un presidente débil, le hacen hacer tal cosa. Entonces tiene que ser más fuerte de lo más fuerte de lo más fuerte que puede parecer. Tiene que llevar adelante todas las iniciativas que se le puedan ocurrir. Por ejemplo, hasta tocar el cielo con las manos. Y esa tarea ejecutiva, donde él nos va a hacer, o ella, nos van a hacer creer que es posible tocar el cielo con las manos, de la misma manera tiene que impedir absolutamente cualquier logro de la oposición. No hay que reconocerle nada a la oposición, porque si le reconozco algo a la oposición, Cristian me va a ganar la elección dentro de 5 años. Es difícil, sinceramente, es muy difícil pensar de esta manera y que la autoridad presidencial se desenvuelva bajo estos patrones. Como les decía recién, todas las constituciones establecen la autoridad suprema del presidente. Ustedes los mexicanos, miren qué curiosidad, lo tienen escrito en la Constitución de 1917. Y pese a que ustedes reformaron la Constitución en 107 años, 259 veces, nunca tocaron la palabra suprema. De la misma manera que los argentinos en 171 años nunca tocamos la palabra suprema. Es decir, queremos un supremo. Estamos de acuerdo con el supremo. Queremos que nos gobierne solamente una persona. Si estamos de acuerdo con eso, debemos seguir adelante. Y si estamos insatisfechos, debemos plantear, como se ha hecho acá en la doctrina, probablemente, muy probablemente, los hallazgos más importantes en materia de la discusión de por qué es necesario cambiar, morigerar, atenuar el sistema presidencial, han sido los mexicanos. Me estoy refiriendo al profesor Jorge Carpizo y al profesor Diego Valadez. Son quienes, con mayor profundidad, intensidad, inclusive en el tiempo, han demostrado con una cantidad enorme de trabajos que se hace inmediatamente necesario democratizar, repito, democratizar la institución presidencial. ¿Cómo sería? Bueno, hay diferentes caminos para hacerlo. En todos los casos habría que reformar la Constitución, pero convencer a la ciudadanía. Ustedes como estudiantes, ustedes como profesionales, ustedes como profesores de Derecho, ustedes como personas que estudian Derecho, compartir con la comunidad y decirle, bien, me atrevería a decir, no hay nada más importante que llevar adelante el desarrollo del poder. No voy a decir la barbaridad que la Constitución es un estatuto del poder, pero es básicamente un estatuto del poder. La Constitución fue inventada como estatuto del poder en 1787. Luego se le establecieron las enmiendas del Bill of Rights. ¿Cómo se podría hacer? No voy a caer en mi ingenuidad de pensar que en nuestros países latinoamericanos nosotros podríamos intentar el modelo suizo, es decir, un modelo colegiado de 5 o 7 personas, como existió, por ejemplo, en la Constitución de Uruguay de 1952. Ustedes se ocurren a México, a la Argentina, en lugar de tener un presidente o una presidenta donde 7 rotativo, es impensable para nosotros en el corto plazo esta solución. Es impensable un triunvirato, un directorio, una naturaleza colegiada. Pienso que lo que sea colegiado sería mucho mejor, porque el presidente es la única autoridad unida en sí misma, porque la legislatura es colegiada y porque los tribunales, porque las Cortes Supremas en todos los países son colegiadas y porque las Cortes Constitucionales son colegiadas. Entonces nosotros le depositamos supremamente la jefatura del Estado, la jefatura del gobierno, la responsabilidad de la administración, todas las potestades ejecutivas, legislativas, jurisdiccionales que puede ejercer, más las iniciativas constituyentes. ¿Qué falta? Como decía, como estableció en una novela un célebre autor paraguayo, yo, el Supremo. Se estaba refiriendo a un dictador del siglo XIX. Habría que cambiar la naturaleza de los ministerios,
aumentar las potestades del Congreso, agilizar las posibilidades de revocación de la autoridad presidencial y sobre todo, devaluar de manera terminante un cúmulo de facultades que se atribuyen a los presidentes que solamente hacen daño. Por ejemplo, me voy a referir exclusivamente a mi país, a la Argentina, donde, aunque ustedes no lo puedan creer, el presidente de la República legisla, el presidente de la República deroga leyes, el presidente de la República no respeta las sentencias, porque es una potestad que se le dio en la Constitución. Entonces habría que inhabilitar a los presidentes de la República para que ejerzan tareas legislativas, en tanto y en cuanto un presidente de la República, por la vía de los decretos leyes, por la vía de los decretos por razón de necesidad y urgencia, en fin, en cualquier manera él pueda ejercer facultades legislativas, se sienta directamente sobre el Congreso. Anula el Congreso y el Congreso es el teatro de la democracia. Si se cierra el teatro de la democracia, señoras y señores, se terminó el poco diálogo que había en un modelo presidencial. Para concluir, ustedes recordarán, todos los aquí presentes, el final coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven, donde es el himno a la alegría, la oda a la alegría. La elección del presidente es eso, como si sonara el himno a la alegría. Están todos contentos, todos felices. ¿Cómo terminan los presidentes? Con el requiem de Mozart, una misa fúnebre. Muchos presidentes de América Latina, cuando terminan su mandato, están mucho más preocupados por sus problemas penales o que van a tener una derivación penal. No hay división del poder, no hay poder dividido. Esas ideas que imaginaron John Locke, David Hume y Montesquieu, y que nosotros estudiamos en nuestra tierna juventud, en la que están muchos de ustedes, y creemos que el poder se puede repartir, porque el poder es único. Ahora, si ustedes lo reparten de la manera como lo reparten el presidencialismo, en mi país se dice que el que reparte, en general, se queda con la porción más grande. Y esto es lo que sucede en los modelos presidenciales. Hay otro problema insalvable del presidencialismo, que son los abusos que cometen los presidentes. Es muy difícil contener el abuso del presidente. Cuando nosotros sabemos que el presidente abusó administrativamente, que abusó legislativamente, que abusó en el ejercicio de las relaciones internacionales, ¿cómo hacer para contenerlo? Porque si el presidente tiene una cantidad enorme de facultades regladas que le atribuyen nuestras constituciones, todos sabemos además que los presidentes ejercen facultades no regladas, sobre todo y especialmente en los medios de comunicación y en los primeros actores sociales. Entonces es un ser inmenso, unido en sí mismo, que creemos que debe dormir 4 o 5 horas por día y que tiene un cúmulo de facultades regladas y un cúmulo de facultades no regladas. En síntesis, en el presidencialismo no hay gobierno limitado, naturalmente existirá un abuso del poder y creo, como ha señalado muy bien un profesor italiano, una autocracia electiva, porque el rasgo del monopresidencialismo, y con esto termino, es manifiestamente su cualidad autocrática, es decir, el otro no existe. Se da la casualidad que para que exista una comunidad tenemos que existir todos, porque sin todos no hay comunidad. Amén y muchas gracias. Amén.